Esto es una producción del pipila.mx. El Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. ¿Cuál fue tu castigo? Yo no fui castigada con nada. Soy Coraline. ¿Caroline qué? Coraline Jones. No es nada científico, pero dicen que un nombre ordinario como Caroline hace que la gente espere cosas normales de esa persona. Comenzamos. ¿Listo? Adelante. Muy bien. Vamos a comenzar. ¿Lista? Vamos a comenzar. Amigos y amigas y amigos del Hubiera Podcast, bienvenidos al episodio 13 de la segunda temporada de El Hubiera Podcast. El día de hoy estamos felices y más yo creo que el miembro del crew que está en cámaras está más feliz por la película de la que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de proceder a trabajar la cinta, pues hermano, agradezco mucho como cada semana tu compañía aquí en el episodio del día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, tardes, noches, sea la hora en que ustedes nos estén escuchando, queridos podescuchas. Pues sí, en esta ocasión vamos a hablar de una cinta que es más joven que de lo que normalmente acostumbramos nosotros a hablar en este programa. Justamente fue uno de los contendientes en una votación que hicimos, que quedó de hecho empezó muy reñida, ya después sí se despegó El extraño mundo de Jack, pero también esta cinta tuvo muy buena participación ese día. Si nos siguen en redes sociales, en particular en Facebook, habrán visto las 3 encuestas que hemos realizado hasta el momento. En el caso, la primera encuesta que hicimos, que fue la de Coraline Jones contra El extraño mundo de Jack, fue una situación muy reñida, o sea, de 48% al 52%, solamente hay 4 puntos de diferencia. Sin embargo, si nos ponemos a ver y analizar la segunda encuesta en donde participó Rocky contra Rambo, ahí sí fue descaro total la victoria por parte de Rocky. Sin embargo, si ustedes vieron, se dieron cuenta que no hicimos la publicación de resultados de La Ley de Herodes contra Sexo, Pudor y Lágrimas. Contra los dos votos que tuvo Sexo, Pudor y Lágrimas, y que uno de ellos fue mi prima y el otro fue mi roomie. Entonces, sí, podemos decir que esta encuesta fue muy reñida. Ambas películas dirigidas por Henry Selick y ambas películas, pues el director nos solicitó, nos habló por teléfono y nos dijo, por favor, hagan el paro. O sea, hablen de las dos películas, aunque tarden un poquito más de hablar de la segunda, hablen de las dos películas. Y entonces, así es como llegamos a esta grabación para el último video de noviembre. Es el último video de noviembre que vamos a hablar, en el que vamos a hablar de Coraline Jones y la puerta secreta. De Caroline Jones y la puerta secreta. Ah, ok. Bueno, así como lo mencionas, justamente este error en el nombre de nuestro personaje principal, que es Coraline, comenta justamente el escritor del libro que al momento de que le estaba enviando como que la idea o la propuesta a su publicista, él fue el que se equivocó al momento de escribir el nombre y por eso aparece como Coraline y al publicista se le hizo muy bueno. Dice, pues está chido, ¿por qué no lo adaptas entonces a la historia? Y fue que donde se cambió todo los nombres a Coraline en vez de Caroline. Entonces, sí era Caroline. Era Caroline. Mira, qué interesante. Eso de hecho, es parte de la magia y de la esencia de esta película. El hecho de que se llama Coraline y que todas las personas se equivocan y le dicen Caroline y posteriormente hay escenas en donde se enoja Coraline porque le dicen Caroline y el mismo niño Wavy es Wayborn le dice que es un nombre muy común, Caroline, y que hace que dice, la gente... te estoy diciendo que de hecho no es común. Sí, y justamente es la parte o en donde hace brillar el aspecto que da la otra madre, que desde un principio sí le dice bien por su nombre. Y es lo que realzan mucho en esta cinta, porque todos los personajes del otro mundo sí se refieren bien con su nombre.
que hasta los gatos, hasta los ratones acróbatas, dice que es Coraline, y dice el señor Bobinsky que cómo puede ser posible que nadie haya dicho Caroline. Sí. Todos se equivocaron en el nombre. Sí. Esta cinta de 2009, estrenada en cines bajo la leyenda de el mismo director del extraño mundo de Jack, lo que provocó que muchas personas, cuando asistían al cine, incluso dijeran, a mí me tocó atender a gente que decían, voy a ver esta película porque a mí me encantan las películas de Tim Burton. Y yo dije, mira, no voy a desmentir en estos momentos porque puede provocar que no entres a la sala y eso puede provocar que me despidan de mi trabajo. Porque yo en ese entonces trabajaba en el cine de color azul. Entonces, pues fue una estrategia de publicidad, una estrategia de mercadotecnia en donde decían, vamos a anunciarla como del mismo director del extraño mundo de Jack, porque muchas personas creían y consideraban que Tim Burton dirigió el extraño mundo de Jack. Tim Burton, estamos hablando que en 2009 todavía tenía el peso mediático y todas las personas lo consideraban uno de los mejores cineastas. Entonces, por esa situación, muchos vieron esta película de Coraline Jones, que al final de cuentas no decepcionó. Es una película buena. A mí no me pareció en su momento la mejor película, pero es una película buena, bien realizada, que a momentos dices, ¿realmente es stop motion? Ajá. En particular la primera secuencia, Sí. en donde está cosiendo a la muñeca y dices, wow, esto no es stop motion. O sea, pareciera que unas manos están haciendo trampa ahí, haciendo todo el trabajo, y que después ya lo demás sí es stop motion. Pero no sé ni cómo lo hicieron, se ve increíble. De hecho, es una cinta que también en momentos incorpora otros elementos. Por ejemplo, en la realización, el director menciona, por ejemplo, la parte en donde está la neblina. Ajá. Eso fue grabado aparte de la película porque era muy complicado el que la neblina se viera mientras tú estás haciendo la animación. Entonces, sí hubo partes que tuvieron que hacer animación de otra manera o con tomas de otra forma y ya se fueron incorporando ya en el corte final. Okay. Pero sí es parte del trabajo, ¿no? Que sí te quedas, no parece que fuera un stop motion convencional. Que al final del día sí hay que tener presente que, pues, oye, ya no puedes hacer una película 100% stop motion porque a lo mejor puedes llegar a desconectar con las personas, en particular por el hecho de que puede, al tener estos movimientos a momentos plásticos y rígidos, puede hacer que la gente se desconecte. Entonces, tienes que además agregarle cosas porque tu historia requiere que le agregues cosas que no se pueden realizar en stop motion, entonces las tienes que agregar ya en postproducción y esta cinta lo sabe hacer de una manera maravillosa. De hecho, que por ejemplo, como bien lo mencionas tú, hay muy pocas personas que son fanáticas al stop motion. Yo de manera particular me considero una persona que me encanta ese tipo de trabajo. Siempre me ha gustado jugar con plastilina, hacer muñequitos. De hecho, no sé si recuerdes, bueno, si te has de acordar que cuando empezó Los Caballeros del Zodiaco, nosotros teníamos en la casa G.I. Joe's, Power Rangers, y los Caballeros del Zodiaco llegamos a tener muy pocos realmente, entonces... Y eran de los baratitos. Ajá, entonces realmente a todos los demás muñecos que teníamos les hacíamos armaduras con plastilina, entonces siempre como que ha sido algo muy característico de mi infancia y me gusta muchísimo a mí este tipo de producciones y a pesar de, como bien lo mencionas, que tiene muy pocos fanáticos, fue contendiente al Oscar. Tuvo su nominación y estuvo peleando con Up, justamente en esa edición. Que enfrentarse a Disney y a Pixar en una categoría que fue diseñada casi específicamente para ellos, pues es muy difícil triunfar. Entonces, yo creo que sí tenía las herramientas, en particular por la complejidad técnica que tiene la cinta, pero pues desafortunadamente no se lleva el Oscar en 2010, porque se estrena en 2009, participa en la edición del 2010 de los Oscars y no triunfa, no se lleva la estatuilla. Sin embargo, pues el hecho de que haya tenido la nominación, pues la hace acreedora por lo menos de que la gente se acerque un poquito más a ver la cinta. Tenemos ya algunos minutos de comenzado el episodio del día de hoy y creo que vale la pena
ya no irnos por las ramas, ya no irnos por las tangentes, y vale la pena empezar a plantear los primeros hubieras del episodio de... platicando bien a gusto y ahí presionando. Pues más que presión, creo, pues, tiene que ver con el hecho de que pues la cinta, el programa se llama El Hubiera Podcast, ¿no? Sí. Y tenemos que empezar a trabajar con los primeros hubieras. Además, la persona que está aquí presente tiene muchos datos interesantes, conoce mucho la película, y si está escuchando acerca de cosas que ya conoce, dice, pues, ¿para qué vine? Exactamente. O sea, es la biblioteca andando, la enciclopedia andando de Coraline. Entonces, si seguimos hablando de datos, va a decir, nah, pues, ¿a esto vine? Nah, muchas gracias, ahí nos vemos. Entonces, vamos a empezar con el primer hubiera. Hermano, primer hubiera del día de hoy. Ok, bueno, queridos podescuchas, pues por ejemplo a mí una de las secuencias que me gustó muchísimo es en el momento en donde Coraline está buscando el pozo de agua a través de los palillos. De la varita de Sauco. De la varita de Saurí, que justamente es en donde se encuentra por primera vez con Wybie y que le dice, ¿no? Que llegan a la parte del pozo y dice, pues ten cuidado porque si estás ahí, o sea, te puedes caer, estás encima de la tapa, te puedes caer, y dicen que es tan profundo que desde el cielo aún puedes ver una noche estrellada, ¿no? De lo profundo que es. Entonces, a mí, por ejemplo, se me ocurría esta parte de qué hubiera pasado si la entrada realmente al mundo de la otra madre fuera a través de este pozo, que fuera la forma en que se pudiera dar la comunicación. Y aunque en esta cinta dicen que en algún momento la compararon con Alicia en el País de las Maravillas, pero que fuera justamente esa parte que para entrar al mundo, el de que ya sea los ratones acróbatas o mediante alguna estrategia, la bruja hiciera que entrara por el pozo. Mira, yo con esto pienso así de inmediato en Inuyasha. Ah, también. Que es la forma en la que pasa Kagome al mundo de Inuyasha. Ajá. Bueno, que viaja en el tiempo. En el tiempo. Que pudiera funcionar. De hecho, obviamente la premisa iría directamente vinculada a Inuyasha. Pero imaginémonos que no existe Inuyasha en este escenario, en este mundo. Entonces, que la bruja, de alguna manera, estando ella ahí, y en esta misma primera escena, que no tuviéramos que avanzar más, en esta primera escena en la que llega a la parte del pozo, que Wybie le diga, ten mucho cuidado, te puedes caer, y se rompa, pero porque la bruja es la encargada de romper el pozo, que salgan unas manos y la atrapen, se la lleven al mundo, y entonces que la historia sea de esta Coraline enfrentándose a la bruja, mientras que Wybie en este lado de la tierra viendo cómo la puede rescatar. A lo mejor podemos tener dos líneas de este lado. Una, que Wybie realmente realice toda una serie de estrategias, o que sea un personaje muy torpe que intente hacer una y mil formas, pero que realmente sean muy tontas. Muy tontas. Así de que, ¿me escuchas? Le echa una cuerda, pero una cuerda muy corta. Hecha con las cobijas o algo así. Que no logre y que tenga miedo de decirle tanto a su abuela como a los papás de Coraline, porque pues si les dice los puede preocupar o algo por el estilo. Aquí, por ejemplo, obviamente la película no sería Coraline, sino que tendríamos a lo mejor otro nombre para la cinta. Ajá. Pero también estaría padre ese escenario en donde retrataríamos a lo mejor de este lado del mundo los papás preocupados tal vez porque no encuentran a la niña, Wybie con la preocupación de que si les digo no me van a creer, pero yo voy a intentar rescatar a mi amiga en este momento, o a la niña que acabo de conocer, y a lo mejor esta Coraline no buscando tanto el ser rescatada, sino estar en este mundo de fantasía que crea la bruja para quedarse con ella, pero que Wybie haya leído o sepa la historia de ese pozo y que hay una presencia maligna, entonces él trata de rescatar a esta niña. Es que tenemos varias vertientes con esta idea. Puede ser el tener a Wybie como preocupado y que sea nuestro protagonista. Imagínate que les diga, que ya haya conocido a todos los vecinos y que les diga, es que se acaba de caer Coraline. No sé quién es Coraline, yo acabo de conocer a Caroline. Ve a rescatar a la persona.
Exacto, porque de hecho todos los personajes de esta película como que son así de no sé cómo decirlo, inconscientes, de gente que no tiene ni idea de qué está pasando, son muy torpes todos los personajes que aparecen, incluso los papás de Coraline. De Coraline. Entonces que les digan, es que se acaba de caer Caroline al pozo, no sé quién sea, ya pasé eso. Pero vamos a enfocar, lo mismo que planteé, vamos a enfocar la historia por parte de las personas que están afuera del pozo o la vamos a enfocar por parte de las personas que están dentro del pozo. O que sería la bruja con toda la familia y Coraline, o por parte de Wavy y de su abuela, que sería como quienes pudieran hacer el desarrollo de la historia, porque la abuela conoce, o como lleva años viviendo ahí, puede conocer mejor la historia de la bruja. Entonces, si pudiéramos tener este escenario en donde la parte del mundo exterior es la que desarrolla la historia, o un enfrentamiento mucho más encarnado con una bruja que, incluso teniendo el mismo contexto que Coraline, sus papás no le prestan atención, el mismo concepto de cuando entra le empiezan a prestar atención, pero ella empieza a notar que a lo mejor se queda sin fuerza, que empieza a notar que algo le están poniendo a la comida, pues ahora sí ya empezar a desarrollar como esta historia de, pues tengo que salir aquí, enfrentarse y puede hacerse de aliados a las personas que están ahí. Porque si te fijas, todas las personas le temen a la bruja. Entonces pudiera estar padre como esta unión de que haga como una especie de ejército con todas las personas que están dentro del pozo o dentro de este mundo mágico de Terabitia. Ándale. Aquí también pudiera ser, a mí se me ocurre la idea de que tal vez al momento de que la niña cae al pozo se queda como suspendida en un mundo de fantasía y en este caso a lo mejor la abuela de Wavy sepa de que encontraron a su hermana con una cara sonriente en el fondo del pozo, pero ya casi momificada de tanto tiempo que estuvo en este pozo. ¿Cómo se llama? ¿Samara? Regresara después de 7 días. Que nada más sobrevivió 7 días de búsqueda, ¿no? Pero en este caso, la abuela, ya que no tiene tantas fuerzas, sea la que está instruyendo a Wavy para tratar de rescatar a la niña. Y se me ocurre esto, conectando también al personaje del gato, que a lo mejor Wavy le dice, ¿sabes qué? Es que tú tienes que entrar a rescatarla al pozo. Tenemos a un Wavy más aventurero tratando de rescatar a Coraline. Y, por ejemplo, en este caso, a lo mejor, mientras él está en ese mundo, la abuela fallece y aparece el espíritu del gato. Que sea como que la abuela dando guía a Wavy dentro del pozo. O sea, te estás diciendo, entra el gato posteriormente, pero el gato está poseído, por así decirlo, por el espíritu de la abuela. Bueno, o es más bien el espíritu de la abuela. Sí, es el espíritu de la abuela en forma de un animal para entrar al mundo. Espérate, imagínate que la abuela sí se manifiesta en un espíritu, en un animal, ¿no? Como si resurgiera, pero que no sea o que sea otro gato, que no sea el mismo que tiene, y que nos demos cuenta que el gato que tiene Wavy es el espíritu de la hermana de la abuela. Estaría como... eso también estaría muy padre. De que tengamos como varios gatos o los animales en este espacio sea el espíritu de alguien. Imagínate que la bruja hubiera secuestrado más niños y que también los ratoncitos sean espíritus de los niños, de otros niños. Y que cuando mueres tú tienes la elección de decir en qué me quiero convertir. Y como supongamos que el concepto del circo de los ratones pudiera ser como algo muy escuchado en esta historia, pudiera ser decir, que los niños dijeran, ok, pues yo quiero renacer en un ratón, porque quiero estar en el circo, porque me gusta hacer ese tipo de cosas. Estaría como ya empiezas a agregarle un poquito más a esta historia. Ok, pues queridos amigos del Hubiera Podcast, ahorita nos vamos a despedir a nuestra primera pausa comercial. En unos minutos regresamos y continuamos con estos hubieras en el Hubiera Podcast. En un momento regresamos. ¿Mi madre no tiene unos botones? ¿Te gustan? Soy tu otra madre, tontuela. Ahora dile a tu otro padre que ya venga a cenar. Continuamos.
Ok, queridos amigos y amigas del Hubiera Podcast y Pipila MX, pues estamos nuevamente aquí de regreso. No es que nos hayamos ausentado tampoco por mucho tiempo. A mí lo que me brinca es que yo no sé ni en qué momento estuvo la pausa. De repente mandaste la pausa y yo dije, ¿qué está pasando aquí? De repente aparecí en el segundo bloque. ¿Qué está pasando? De la transportación. Pero sí, ya estamos de regreso. Sí, perdón. Fue una pequeña parte en donde el crew nos puso un poco nerviosos, casi para el final del episodio. Entonces, por eso tuve que mandar a corte como para revisar las situaciones. Pero, bueno, queridos amigos del Hubiera Podcast y Pipila MX, pues bienvenidos nuevamente. Y partimos justamente de esta parte de los ratones. Ah, sí. No sé ni qué estaba diciendo, no sé ni dónde estábamos. Simplemente desaparecí, tuve como una desmaterialización estilo Infinity War y después volví a aparecer. Señor Mena, no me quiero ir. I don't wanna go, Mr. Mena. Y ¡pum! De repente llegué. Lo bueno es que espero que no hayan sido 5 años. Estábamos hablando de ratoncitos, que son los espíritus de todos los niños. Y todos estos espíritus unidos para enfrentarse a una bruja. Lo que hubiera dado como resultado incluso la posibilidad de tener una cinta un poquito más tétrica. Aquí, por ejemplo, en este caso, está bien esta parte que tú lo mencionas, es de que los niños son los que quisieran el de reencarnar en el espíritu de un ratoncito, ¿no? Ajá. Pero a mí se me ocurría más esta parte de que la otra madre fuera como, obviamente es la encargada del mundo. Ajá. Y tenga a su esbirro o su secuaz al Ajá. señor Bobinsky en este Ajá. caso, y que más bien como él es el encantador de ratones, Ajá. sea al momento de que la otra madre aprisiona a los niños, es que los vuelve como ratones para que sean amaestrados por el señor B. Que incluso pudiera aquí tener que ver como mucha importancia la abuela y su hermana, porque puede significar que intentaron escapar, casi logran, o la hermana casi logra escapar, y por eso ella tuvo la libertad de convertirse en gato. En gato, exactamente. Porque casi escapa, pero en el escape muere. Como no la alcanzan a convertir en ratón, ella decide y escoge en qué se va a convertir. Que pudiera tener que ver con el hecho de que la zona rosa, del departamento del Rosa, Palacio Rosa. Del Palacio Rosa, tiene como este encantamiento. Que cuando mueres tienes la oportunidad de reencarnar, que no sea como una situación general del universo de Coraline Jones. No sé por qué me gusta el nombre completo de Coraline Jones. Pero sí que sea como esta magia que tiene este espacio, y entonces cuando mueres en esta zona puedes renacer. Imagínate que en esta historia de Coraline Jones, de Coraline y la puerta secreta, los papás no se dan cuenta o no se acuerdan que estuvieron encerrados. Pero que sí se acuerden, que sí sea como que no sufran esta amnesia y que alguno de los dos papás perezca y se convierta ya sea en un gato o en un perro, y en ese momento tendría como este cariño, esta mascota que sea su papá o su mamá. Sería muy trágico, pero sería una cinta muy trágica. Obviamente, por ejemplo, nuestra prima Carla se sorprende de que a mi hija Ariadna, que Ariana. También todo el mundo le cambia su nombre. Se sorprendía porque mi hija tenía 2 años cuando se estrenó esta cinta. Ya conforme al paso del tiempo la vio, cuando tenía como unos 3, 4 años le daba un poco de miedo, pero ya a partir de como 5 o 6 años fue muy fanática de la película de Monster House. Ajá. Y también de esta cinta. Entonces, nuestra prima Carla se sorprendía muchísimo de cómo a la pequeña Ari le puede gustar esta cinta si a mí me daba miedo. Entonces, el retratar el que tal vez uno de los dos padres fallezca y tenga que ser al final como que esa parte de la mascota de la niña, o que sea su animal protector a final de cuentas, sí hubiera sido un poquito más tétrico. Una razón para justificar el gusto de mi sobrina por Coraline y la puerta secreta, pues aquí está. Mi hermano, o sea, su papá. ¿Cómo pueden dudar que le haya gustado a Coraline? Que en estos momentos quiero aprovechar algo que no he hecho y que no hemos hecho en este espacio del Hubiera Podcast. Casi 5 minutos del segundo bloque del Hubiera Podcast. Quiero mandar saludos a estas personas que están constantemente
pegados en siguiendo nuestro programa. De entrada, el fan número 1 y que siempre nos ha escuchado desde el primer episodio, mi papá, un saludo, Weman Mena, un saludo a Eunice, que también. siempre está ahí al pendiente de todos nuestros capítulos, que incluso ha comentado constantemente en redes sociales. Un saludo desde acá. Gabriela Hernández, también una persona que me ha escrito y que me ha dicho que le han gustado los episodios y que le gustaría en algún momento participar en uno. Con mucho gusto, es bienvenida después de que pase la pandemia. La pandemia y podamos estar más personas dentro de las instalaciones. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Podemos tener aquí de invitados. Y tenemos también un episodio pendiente. Ya tuvimos una vez de invitado a Deus Dedit. Y tenemos otro episodio pendiente de también una película que es fantástica, pero no podemos hablar de ella sin que esté él. Esté él aquí. Entonces, sí, está ahí guardada. Está guardada. Y también, por ejemplo, de mi parte, si me permites, Eduardo Alvarado, también muchísimas gracias porque ha seguido el Hubiera Podcast desde un principio y también luego me hace comentarios tan muy agradables y realmente nos motiva, ¿no? Nos motiva a seguir, y si son las únicas personas que nos van a escuchar a lo largo de todos los episodios, nosotros lo vamos a seguir haciendo con mucho gusto, porque pues con que tengamos una persona que nos escuchen, estamos... Es para ti. Es para ti. ¿Nos escuchas? Aquí estamos. Te mandamos un saludo y un abrazo muy afectivo. Seguimos. Y hay más personas. Sí, hay más personas y voy a aprovechar. Es más, no voy a decir algunos nombres porque para que después digan, ay, todavía no me saludan a mí. Para que empiecen a reclamar por los saludos. Y empezar a hacer un poquito de polémica y crecer un poquito más. Porque sí, o sea, seguiremos grabando para ustedes, pero si son más, pues estaría más padre. Ok. Hermano, nos extendimos en ese primer hubiera. Segundo hubiera. Ok, pues por ejemplo, a mí esta parte de las vecinas, de Coraline Jones, Ajá. esta, que es la señorita Sphinx y Forcible, Ajá. a mí se me ocurría en un principio... Me encanta porque casi Volteo volteamos a ver si aprueba la aprobación. aprobación de Zoe con respecto a los nombres de los personajes. No vaya a ser que aquí nos empiece... Ya no quiero participar en este proyecto. Deja caer las cámaras ahorita. Sí. Las luces. Y no lo hagas porque nos van a cobrar. Pues a mí se me ocurría esta parte de que se ven muy místicas. Obviamente hacen referencia a que eran actrices en sus tiempos mozos. Y como normalmente dentro de este mundo se consideraban muchas cosas las supersticiones, como dice, no vistas de verde en tu camerino y demás, a mí se me ocurría que más bien el Palacio Rosa estuviera embrujado por un encantamiento de parte de ellas dos, que fueran como unas brujas y que crearan este mundo y se alimentaran de los niños que atrapan en este reino para seguir siendo jóvenes. En este caso, no me gustaría el que las retrataran como las viejitas que son, sino ciegas. Ciegas, sino que fueran las dos muchachas, ¿no? Que estilo Maribel Guardia. Yo quería hacer referencia más a la película de las brujas. Okay. La película de las brujas, porque hay otra que es de brujas. No, la película de las brujas en donde la reina bruja realmente adquiere como esta apariencia juvenil y cuando se quita la máscara realmente es un monstruo desagradable. Se me ocurriría que más bien fuera así una forma en que ellas se rejuvenecen al tener cautivas a las almas de los niños. Estás hablando más una referencia estilo Cher. Yo te voy a sacar gente. O sea, tengo que compararla con alguien a fuerza. Con algún artista. Imagínate las dos hermanas Cher y Maribel Guardia. La de Devil's Wears Prada. Meryl Streep, mejor. Sí. Bueno, estamos hablando ahora de calidad histriónica. No sé si hubieran tenido el dinero para llegar a ese punto. Pero estaría padre. Estaría padre porque incluso pudieras meterlas con un estilo de brujas más amigables. Brujas más empáticas. Porque estos personajes son torpes. Son una especie de comedy relief a la película. Son personajes que pues no te aportan tanto.
Porque incluso te pueden dar como esta pista de que tal vez sí conocen lo que está pasando, pero son torpes y entonces los consejos que te den no van a servir para absolutamente nada. Sin embargo, si las metes con este estilo, este toque de brujas malvadas, brujas escaldufas, entonces sí pudiera ser como que personajes más amenazantes. E imagínate que ir a la puerta secreta significa y representa el ya caer completamente en sus garras. Y volvemos a esta parte de caer al pozo, ya significa el tener que tratar de escapar, y tenemos una entrada a un mundo secreto que debes de salir utilizando tus propias manos y apoyándote de las personas que todavía pueden estar ahí adentro. Que también podía representar, porque Wavy es un personaje muy místico en esta película. Tanto Wavy como la abuela son personajes muy místicos. Entonces, que no puedan aprovecharse de Wavy, pero sí de los otros niños, porque Wavy tiene cierta protección, ya sea por la hermana de su abuela o por su abuela. O por su abuela. En este caso, por ejemplo, a mí se me ocurría más el de que las dueñas del Palacio Rosa fueran estas dos actrices, y tal vez la abuela de Wavy trabajó en algún momento con ellas cuando ella era joven. A lo mejor trabajó con ellas cuando estaban de artistas, ¿no? Y por ejemplo, la abuela dice, es que ha pasado el tiempo y ellas siguen igual. Ajá. O sea, hay algún encantamiento maleficio y por eso no dejaba que Wavy se acercara. Y al momento de que ve que otra niña está llegando al Palacio Rosa y que en el Palacio Rosa han desaparecido bastantes niños, en este caso decimos, no su hermana, no existió el personaje de la hermana gemela de la abuela, sino que simple y sencillamente ella dice, es que son las dueñas del Palacio Rosa, siempre llegan familias con niños y los niños desaparecen y ellas siguen igual. Por eso no dejaba acercar a Wavy, pero ya ahora que Wavy ya es un poquito más grande, dice, es que tú tienes que ir a rescatarla. Es para lo que te he entrenado. Okay. Abuela, solamente me has dado caldo de pollo. Pero no es de cubos. Bueno, a veces hago trampa, pero a veces sí lo hago con Nord Suiza. Con rico pollo. Rico pollo. ¿Ya ven cómo podemos ser naturales en nuestras menciones? Patrocínanos, Rico Pollo. Aquí tomando caldo de pollo en la taza. Podemos tomar caldo de pollo en nuestras tazas. Oh, me siento un poco mal, voy a tomar algo de mi taza. Yo estoy mucho mejor. Entonces, sí estaría padre, pero a mí lo que aquí en este escenario se me complica un poquito es el hecho de decir, la abuela conoce o empieza a sospechar de esto, pero ¿cómo en este escenario que planteaste, cómo es que entrenó a Wavy? En un principio sospechaba, ya cuando lo empieza a confirmar es cuando desaparece Coraline. Ese primer escenario se me complica un poquito porque sí sospecha, pero ¿cómo voy a entrenarte? El primer punto. El segundo punto que a mí me genera un poquito de confusión es ¿cuántas desapariciones de niños tienen que haber pasado para que la abuela sospechara? ¿Y cómo es que si desaparecen los niños, la gente sigue llegando a vivir ahí? Porque son brujas. Hacen que toda la memoria de la gente lo olvide. Entonces, aunque suceden las desapariciones dentro del Palacio Rosa, a los papás, imagínate, desaparece el niño y a los papás les borra la memoria. Les borra la memoria de que tuvieron un hijo. Chale, qué feo. No, me recuerda mucho a la escena de Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte, en donde esta Hermione les borra la memoria a sus papás, y es de las escenas más fuertes. Imagínate que en el prólogo te presenten este escenario, en donde llega una familia cualquiera con un hijo, se van de aquí, de la casa, del Palacio Rosa, se van sin el niño, pero que te digan que ellos ni siquiera tengan presente que tenían a un hijo. Y eso provoca que la gente desde el prólogo diga, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Si llegaron con un hijo y después se van sin el niño, ¿por qué no se dan cuenta? ¿O qué es lo que provoca que ellos no se acuerden que tenían un hijo? Y estaría un escenario muy padre. Muy interesante. Ya lo resolviste, y no con una cucaracha mágica. Qué bueno. Ni con una tortuga gigante mágica. Estoy orgulloso. Pero la abuela es la que... Es más... Por eso quita la muñeca
No, es que imagínate. O sea, la abuela sí sabe en el escenario original. O sea, La abuela sí sabe porque tiene la muñeca de su hermano. Ah, no, pero este es el escenario original de la película. exactamente. Ahorita hablando de esta postura, que ahorita vamos a establecer esta parte de que la abuela sí sabe, en este escenario que estás planteando, que la abuela incluso olvide la existencia de los niños. Pero como ya ha sido víctima tantas veces de los hechizos, empieza como a desarrollar cierta inmunidad. Entonces, de repente empieza a decir, es que yo me acuerdo que vi a un niño, porque lo olvidé. O sea, ¿por qué simplemente es un recuerdo vago? Y cuando llega Coraline, en ese momento, ahora sí la abuela dice, allí había una niña. ¿Dónde está la niña? Wavy, vamos a entrenarnos, o que haya sido la niña anterior, Ujú. que diga, es que yo sé que veo una niña, vamos a entrenarnos y vamos a estar al pendiente para cuando vuelva a ocurrir, estar preparados e ir a rescatar en caso de que no sean solamente ideas mías. Y tenemos a una abuela que no es del todo alguien que pudiera ser considerada senil, sino es un personaje muy consciente de lo que está ocurriendo y empieza a preparar a Wavy. Ahora pudiéramos también partir de esta parte que tal vez no es su nieto. A lo mejor ella le dice que es su nieto, pero realmente fue un niño que ella rescató. Ella rescata. Oh, muy bien. Entonces, desde el punto que ella lo rescata, es en donde ella como que empieza, no tanto a entrenarlo con hechicería o algo así, sino que más que nada que esté pendiente de todas las señales o las formas en que pueda ayudar a otros niños a escapar de ese reino. Y también hacerlo como, si bien un entrenamiento así de físico, algo así, ¿no? Pero sí un entrenamiento mental para Ujú. cuando se manifiesten las cosas. Cuando empiezan a ver, él puede hacer como, ser lo suficientemente frío y calculador por si de repente aparecen las brujas, diga, yo me puedo enfrentar a ellas. Sí, eso me gustaría. O tal vez hablamos de que el Palacio Rosa, si tú lo ves ya viéndolo normal, sin el encantamiento o el glamour, Ajá. que es la palabra que más escucha, se maneja en esto de las brujas, que es el glamour, Ajá. o lo que utilizaban los elfos. Ajá. Sin ver el glamour, ya ves el Palacio Rosa, realmente es un palacio todo derruido. Ajá. Entonces, justamente es ese entrenamiento para no ver el palacio con la apariencia que quieren las brujas, sino que lo ves las cosas como realmente son, ¿no? Entonces sería esta parte de diferenciar la realidad de lo que es creado por las brujas. Que aquí sí tendríamos que tener a un personaje de la abuela con más conocimiento de pelear en contra de las brujas. Y eso pudiera también demostrar que incluso en una ocasión ya se pudo haber enfrentado a ellas. Ujú. A lo mejor falló y por eso, a pesar de que siguen yendo niños, no hace nada hasta que ella ya esté preparada. También estaría como para mí padre esta parte de se están desapareciendo niños, pero todavía no puedo hacer nada. Entonces me preparo como en algún tipo de entrenamiento de hechicería o algo por el estilo de la magia, que al final de cuentas creo tú y yo ya escuchamos esta parte de la magia caos que puede ser, que no es buena ni mala, simplemente depende de la persona que la utilice. Entonces, Sí, la fuerza está ahí, depende de para qué la utilices. exacto. Entonces, que sea así, se dé cuenta la abuela de que puede utilizar este poder para el bien o se puede utilizar para el mal. Entonces empieza a capacitarse, empieza a prepararse y cuando llega Coraline es el momento de decir, vamos a enfrentarla. Pero aquí tenemos un reto muy grande. Tendríamos que alejar a Coraline como el personaje principal. Ajá. Sería la abuela. Lo que pudiera darnos incluso como una oportunidad de decir, ¿por qué actúa ahora la abuela? Porque la abuela se da cuenta que dentro de Coraline hay cierta cantidad De magia. de magia para enfrentar a la bruja. Y en ese momento ya empieza a decirle, Wavy, es el momento de vengar a todos los niños, de a lo mejor incluso recuperar a tus papás, porque sí lograron hacer que tus papás se olvidaran de ti, que se fueran, te dejaron aquí y no podemos irnos porque nos puede pasar algo. Entonces necesitamos primero eliminar a las brujas para poder recuperar a tu papá, gracias a que en Coraline encontramos un poquito de energía, un poquito de magia
que es superior a la que todas las demás personas pueden tener. Eso estaría padre. Eso estaría padre. Eso me gustaría. Tendríamos una historia muy, muy distinta a la historia original de Coraline Jones y la puerta secreta que nos dirige al mundo mágico de Terabitia. Pero Al país de Oz. al país de Oz o el país de las maravillas. De las maravillas. O a Westeros y los 7 reinos. Ya es otra cosa. Ya. Eso ya fue totalmente fan mío. A la Edad Media. A la edad media, a la Tierra Media. A la Tierra Media. A la Sí, porque esa tierra. Y que acompaña, imagínate el crossover más ambicioso, Coraline viajando con los hobbits para quemar el anillo en el monte Doom. No, Mordor. Mordor. Ok, después de esta mala referencia a miles y miles de películas, queridos amigos del Hubiera Podcast, pues vamos a nuestra última pausa. En unos minutos regresamos. Última pausa, más no final del programa, porque todavía tenemos un tercer bloque en el Hubiera Podcast hablando de Coraline Jones. En un momento regresamos. ¿Quién es tu favorito? Yo no lo rompí. Debieron romperlo cuando escaparon. Y te cortaste. Coraline, te dije que contaras las ventanas, no que les dieras con la rodilla. Pero Bueno, mejor vete a lavar. Hay que ir a cenar esta noche. Hay un suceso que celebrar. Continuamos. Ok, queridos amigos y amigas del Hubiera Podcast y Pipi la MX, pues bienvenidos a este tercer bloque de Coraline y la puerta secreta. De Coraline Jones y la puerta secreta, que en inglés solamente se llama Coraline. Y en España son los mundos de Coraline. Y nada más es lo único que sé. Y hasta ahí llegó. Y hasta ahí llegó lo que estudié para este episodio. Sí, de hecho, a partir de aquí te toca el programa solo, hermano, porque no tengo ni idea de qué sigue. Ok, pues bueno, como bien lo mencionábamos, esta película está inspirada en un libro escrito por Neil Gaiman. Neil Gaiman. Y de hecho, este escritor le gusta tanto el trabajo de nuestro director que fue él el que pidió, le presentó la historia y le dijo, yo creo que deberías de hacer una película con respecto a este libro. Ajá. Y después de que el director la lee, le gustó y dijo, va, jalo. Entonces fue así como llegamos a la filmación de esta película. Película que tiene por ahí algunas teorías bastante oscuras. Teorías que si no decimos, nuestro crew realmente va a acabar con la grabación antes de tiempo. E incluso existe la posibilidad de que los dos desaparezcamos si no lo hacemos. Entonces, chasquear los dedos y podemos desaparecer. Aquí, lo que alcancé a escuchar, porque ha insistido en decirnos cosas, pero no nos dice cosas. Nada más nos regaña. Nos regaña. Una de las cosas que nos dice, si no me equivoco, es que la abuela sabe. ¿No? ¿Qué es lo que sabe la abuela? ¿O qué pasa con la abuela? Ok. En este caso, por ejemplo, yo sí escuché esta teoría. Es de que, por ejemplo, como bien lo menciona Wavy, la abuela no renta la casa a personas con niños porque justamente ella tiene un presentimiento de lo que sucede. Aquí dentro de esta teoría dice que la muñeca estaba perdida. Ella sabía que su hermana gemela tenía una muñeca y al momento de que la muñeca está perdida, por eso no quiere rentar la casa. Cuando ella encuentra por fin a la muñeca, es en donde dice, ya no hay forma de que ningún niño desaparezca. Y por eso es que decide rentarle la casa a la familia de Coraline Jones. Okay. Y es al momento de que Wavy la encuentra y la encuentra con vestida de Caroline y que se la regala, por eso es que Coraline es por eso que después la abuela le está diciendo, es que ¿dónde está la muñeca? La abuela sabe algo. Ok, es que sabe cosas, güey. Esa señora sabe cosas. Sí, ¿no? No la quieres hacer enojar. No quieres hacer enojar. No está tan tenebroso. Pero le da mucho sentido a este arco de la abuela y de Wavy en general. Sin embargo, el final me queda como un poquito de dudas porque Coraline dice, yo le voy a contar la historia a la abuela acerca de su hermana.
pero pues ella ya conoce un poquito esta historia. Estaría como nada más quitarle como esos agujeros tal vez a la historia que conocía la abuela para que conociera ya la realidad y cuál fue el final y cómo es que llega a ese punto la abuela, la hermana, su hermana. Ahora que, por ejemplo, esta teoría también que sale me deja el hubiera que podemos poner ahorita en estos momentos es de que, por ejemplo, realmente Coraline nunca sale del otro mundo, sino que la otra madre, como bien dice el gato, que buscaba a lo mejor a alguien a quien amar, entonces la otra madre hace creer que Coraline regresa al mundo real, pero realmente nada más la otra madre lo adapta para que ella crea que salió, pero no sale, sino que se queda a vivir con ella. Y hacen mención a esta teoría justamente porque el gato al final desaparece. Ah, ok. Bueno, puede ser, me resulta muy interesante, pero tenemos que tomar en cuenta, el mundo se destruyó, ¿verdad? El mundo de la bruja se destruyó. Se supone que se destruye, pero como cuentan en esta teoría, ella la hace creer que se destruye, pero realmente no, sino que hace una transición de su mundo al nuevo mundo. Ok, querido crew. Pero es que no nada más es la puerta, hay varias puertas por eso. Ah, ok. Sí, de hecho, el gato, lo que dice nuestro crew es que no nada más está la puerta secreta que está en la pared, sino que hay varias formas de acceder. Y sí, porque el gato en algún momento dice, es que yo puedo ir y venir. Ir y venir. Como me plazca. Entonces, yo hice la pregunta de que si se destruyó de manera, bueno, el mundo, si estamos hablando de que sí se destruyó de acuerdo a la historia oficial y que nosotros vemos en la película, no habría forma de que pudiéramos decir que el gato puede ir a ese mundo porque ese mundo ya está destruido. Entonces sí tiene como mucha validez el decir que el gato puede viajar entre mundos, entonces sí existe la dimensión todavía. Entonces sí existe la posibilidad de que la dimensión de la bruja todavía existe. Sí, adelante. Adelante, querido, pues escúchate, te escuchamos. También hay una parte en donde está Coraline le pregunta al segundo padre que dónde está la madrastra. En el libro, en la película no le responde, le deja sin responder. Pero en el libro le dice que está cerrando las puertas para que las plagas no se metan. Se refiere al gato. Ok. Ah, muy bien. Entonces estamos hablando de que la bruja está queriendo cerrar las puertas de acceso para que el gato ya no pueda entrar. Pero aquí me preocupa un poco porque el gato, bueno, es que también el gato puede estar enojado con Coraline, porque la aventó a la madre, entonces a la otra madre. Entonces en ese momento podemos decir, el gato ya pierde el interés de querer ayudarle a Coraline y decir, ya estás encerrada, ya no te voy a demostrar ni siquiera que puedo hablar, porque te pasaste de lanza conmigo. Entonces, ahí nos vemos. Solamente que casi venía a saludarte, pero muchas gracias, fue un placer haberte conocido. Me voy al mundo en donde está el verdadero Wavy, están tus verdaderos padres y tal vez ni siquiera se acuerdan de ti porque ni siquiera te prestaban atención. Que por ejemplo, este final sería muchísimo más tétrico y desalentador, justamente el de que la otra madre realmente se queda con Coraline prisionera. Entonces, sí, son de estos finales que al final de cuentas al espectador se queda así como que, ¿qué fue lo que acabo de ver? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando y por qué sucede esto, no? Esto vincula al hubiera que yo tenía pensado. En el caso de lo que yo pensaba era que, imagínate que la bruja necesitaba que el niño pasara ciertas ocasiones a su mundo. Se me hace un poquito rebuscada esta historia, o hubiera. Pero que el niño tuviera que pasar 5 veces al mundo del otro lado de la puerta. En la 5ª ocasión ya no podía regresar el niño, porque es como que tú le estás autorizando a la bruja, en lugar de que sean los botones, tú le estás autorizando a la bruja a entrar al otro lado del mundo. Al acceder 5 veces, o 3 veces, o 4 veces, significa que tú lo aceptas. Tú lo aceptas, el otro lado. Pero en cada ocasión que va accediendo, la bruja tiene que tener cierto nivel de poder o de magia, como de una pócima,
que le permite alterar ese mundo. Entonces, utiliza cierta cantidad para convencerla la primera vez. La segunda vez es menos, porque tiene solamente una cantidad de pócima. Pero tiene cierta fuerza esa pócima. Entonces, si tú quieres hacer un jardín, utilizas mucha cantidad de pócima. Entonces, ya en la cuarta vez empieza a ser menor y empiezas ya a ver más la forma real de la bruja. Pero en la quinta vez que accedes, ya puedes hacer lo que sea en ese mundo. Entonces, en la quinta vez ya es el mundo de los ojos normales, de las personas normales. Entonces, es cómo lograr hacer que Coraline acceda, yo insisto que sean 5 veces, se me hace como un número muy apropiado, 5 veces al mundo, engañando a la gente, haciéndola creer que solamente ha entrado 4, pero en realidad accedió una quinta vez, que fue en donde ya se queda encerrada y que pudiéramos hacer como darle un poquito de vida a esta historia, a esta versión. Aquí, por ejemplo, también sería, como, no sé, a mí me gustan estos finales en donde sí dejan, a mí en lo personal sí me gustan los finales que te dejan así como que sí sobrevivió, finales abiertos. Sí sobrevivió o no sobrevivió, en donde justamente la quinta ocasión en donde nos deja la duda de si sí entró o no entró, al final tienen otro guiño, así como que los muñecos en la pared, que la bruja tenga una colección de muñecos, que no sea que el mismo muñeco lo va reciclando y lo va cambiando, sino que se vean tenga una colección de diferentes muñecos. Fíjate que yo me imagino, en la cuarta ocasión es el enfrentamiento. Sabe que ya no tiene que volver. La bruja, sale esta escena incluso en donde se cierra la puerta, sale la mano y la empieza a arrastrar. Nosotros incluso ya se nos puede plantear que hay más de un acceso a este mundo. Entonces, con este escenario que se vaya jalando, que la vaya jalando, ella está agarrada de algo, y entonces que vemos que el gato, por ejemplo, ataca a la bruja para salvarla. Coraline se cierra los ojos, se desmaya y despierta en un mundo normal. Y ahí ya tenemos la interrogante, ¿sí la jaló o no la jaló? A lo mejor sus papás abrazándola, ¿no? Sí, en el así, borde del despierta, pozo o algo así, despierta, ¿cómo estás? Y entonces ya tenemos a unos papás que pueden parecerse más preocupados por ella. El mismo final exactamente, porque ya tenemos a los papás que están ahí al pendiente, ya están preocupados, le están ofreciendo más cosas, le compran sus guantes, todo esto que ya conoce, que parece que ya le prestaron atención, sí. Ya es normal, y que de repente, pum, sorpresa. Por alguna razón, motivo, circunstancia, nos dejan el guiño de tal vez está encerrada, tal vez no está encerrada, porque incluso podemos rescató a todas las muñecas, sacó a todas las muñecas de la casa. Ahí te va, en donde lo podemos notar nada más con un pequeño paneo, la pintura del niño. La que se encuentra donde tenían los globos, de que en el mundo normal está el niño con el helado que se cayó, y en el mundo de la bruja está el niño con su helado sonriendo. Entonces nada más con ese, así como que veas que es la pintura del niño sonriendo, te quedas. Imagínate que sea la pintura, el niño con un helado en cono. En una, la toma está con el helado caído en una pintura, en otra pintura está con el helado en el cono, y entonces empezamos a hacer el paneo de cierta forma que no veamos si el helado está arriba o está en el piso. Y entonces ahí te queda que te digan, ¿para qué sacaste eso? Y entonces puedes desarrollar como esta teoría, porque yo me imagino ahorita el final de la película del Origen, en donde tenemos el tótem de Leonardo DiCaprio que está girando y parece que incluso baila o no baila, pero en ese momento hacemos el corte. Hacemos el corte cuando vemos al niño que no sabemos si se le cayó o no el helado. Incluso que ese retrato, bueno, esa imagen tenga movimiento en el mundo de la bruja. Y que de repente se vea un poquito movimiento en el brazo del cono, del niño teniendo el cono. Ahí ya se estaría como, está o no está dentro del mundo mágico de la Tierra Media. Sí. Sí. ¿Algún otro hubiera, hermano?
No, yo siento que ya destrozamos por completo esta película. Nuestro miembro del crew del día de hoy está llorando, agonizando. No está llorando, está enojada y siento que va a sacar un puñal en algún momento. Si no aparece un siguiente episodio del Hubiera Podcast, ya saben por quién es. Y si aparece significa que logramos encerrarla detrás de la puerta secreta del Hubiera Podcast que nos dirige al mundo mágico de Terabitia. Ok, pues, queridos amigos, amigas del Hubiera Podcast y del Pipila MX, les agradecemos como siempre cada semana el que estén al pendiente de nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, normalmente en el transcurso del episodio aparecen en la parte de aquí abajo. Pero no está de más recordárselas, hermano. Nos pueden encontrar como el Hubiera Podcast, tanto en Facebook como Instagram, y en Blogger está como el Hubiera Blogspot, en donde también... HubieraPodcast.blogspot.com. Eso. En donde también de repente escribimos acerca de datos adicionales a las filmografías que tocamos aquí. A las películas. Y, como siempre, recuerden, coman frutas y verduras. Por mi parte, todavía no los voy a despedir. Tú ya dijiste tu frase, pero no quiero permitirlo. O sea, no es que no quiero permitir que despidas el programa, solamente sí quiero invitarlos a que consuman todos los productos realizados, todo el contenido realizado por el pipila.mx, que se acerquen a los programas deportivos, al programa de Liguano, que es como de los que creo yo pueden resultar muy interesantes al Hubiera Crew, porque hablan mucho de animalitos, hablan de perritos, hablan de gatos. Con su serie de huellitas. Su serie de huellitas, pero también hablan de la iguanada del día, tenemos el espacio deportivo, tenemos mucho contenido que vale la pena ver aquí en el pipila.mx, próximamente oficinas del Hubiera Podcast. Y ya no me queda más que agradecerles, ahora sí, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes durante una hora, ya sea en video, en formato de video o en formato de podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos, por dejar correr el video hasta este punto. Y por mi parte, no me queda más que decirles que recuerden que el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Nos estamos viendo y nos estamos escuchando la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós, crew. El Hubiera Podcast Coraline. Escena 3, dirigida por mí. El Hubiera Podcast. Gracias por escucharnos. I did everything he asked me to do. I changed. Y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si? After all this time. Always. Hasta la próxima. Esto es una producción del pipila.mx.